Bienvenido a Crímenes y Curiosidades. Aquí, cada caso es real, cada dato inquietante. Y cada historia paranormal es más oscura de lo que imaginas. El día de hoy les vamos a contar cómo un hombre, durante más de 6 décadas, agredió con total impunidad a muchas personas que confiaban en él. Este hombre es Marcial Maciel Degollado. Nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija, Michoacán, hijo de Francisco Maciel y Maura Degollado Guízar. Provenía de una familia numerosa, muy conservadora y profundamente católica. La religión era un aspecto central en su entorno familiar. Desde muy joven, Marcial mostró una habilidad para captar la atención al hablar de temas religiosos o al citar relatos bíblicos. Esto no sorprendía a su familia, ya que contaban con varios obispos entre sus parientes, como Rafael Guízar y Valencia, obispo de Veracruz, quien años después fue canonizado como santo por haber arriesgado su vida durante la persecución religiosa en México. También estaban Antonio Guízar y Valencia, obispo de Chihuahua, Luis Guízar Barragán, obispo de Saltillo, y el general cristero Jesús Degollado Guízar. Cuando Marcial tenía 7 años, su familia se mudó a Zamora, Michoacán. Allí hizo su primera comunión. En 1936, a los 15 años, ingresó al seminario, el cual era dirigido por su tío abuelo, Rafael Guízar. Sin embargo, fue expulsado poco tiempo después. No se tienen registros claros sobre los motivos, pero al parecer fue por problemas disciplinarios. Tras su expulsión, fue enviado a vivir con su abuela, una mujer también muy religiosa. Estando ahí, y sin haberse graduado de ningún seminario oficial, decidió fundar a los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, los cuales, el 3 de enero de 1941, se convirtieron en los Legionarios de Cristo. Fue hasta el 26 de noviembre de 1944 cuando Marcial recibió la orden sacerdotal en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Años después, se le presentó la oportunidad de viajar a España con el primer grupo de jóvenes mexicanos que cursarían estudios humanísticos en la Universidad Pontificia de Comillas. Sin embargo, fueron expulsados, aunque no se conocen los motivos. En 1946, Marcial viajó al Vaticano para visitar al Papa Pío XII, quien se mostró muy interesado en sus ideas. Marcial le presentó el proyecto apostólico de los Legionarios de Cristo, el cual incluía la construcción de escuelas y seminarios. Pío XII bendijo tanto a él como a su congregación. Años más tarde, con el apoyo del Papa, Marcial abrió el Centro de Estudios Superiores de la Legión de Cristo en Roma. Marcial también estableció vínculos con la alta sociedad mexicana, lo cual le aseguraba generosas donaciones para su congregación. Se encargó de construir un verdadero imperio con ella, convirtiéndola en una de las más poderosas de México. Nunca se confirmó cuánto dinero recibía, pero se sabe que era una suma considerable, suficiente para comprar el silencio de muchas personas y tejer una red de protección a su alrededor. En 1956, fue retirado de su puesto como líder de los legionarios debido a denuncias de abuso de sustancias ilícitas y conductas inapropiadas en agravio de algunos jóvenes de la congregación, pero poco tiempo después fue restituido en su cargo. En 1965, el Papa Pablo VI le otorgó el decreto de alabanza. Esto significaba que reconocía a la congregación como un derecho universal de la Iglesia Católica, lo que les daba el permiso para expandirse por todo el mundo. Desde antes del pontificado de Juan Pablo II, el Vaticano ya estaba al tanto de varias denuncias en contra de Marcial y otros miembros de la congregación, pero esto no fue un impedimento para que el Papa Juan Pablo II se acercara a él. Incluso, Marcial influyó mucho para que el Papa visitara México en 1979, 1990 y 1993. En dichas visitas, Marcial se mantenía muy cerca del Papa. Durante el tiempo que duró el pontificado de Juan Pablo II, Marcial fue muy beneficiado, ya que participó en varios grupos de trabajo por encargo del Papa. Entre los grupos en los que estuvo, se encuentran la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos y la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, entre otros. El 3 de enero de 1991, cuando la Congregación de los Legionarios de Cristo celebraba 50 años de su existencia, el Papa Juan Pablo II ordenó a 60 nuevos sacerdotes pertenecientes a la congregación.
Esta ceremonia se llevó a cabo en la Basílica de San Pedro. En 1994, Marcial fue nombrado consultor permanente de la Congregación para el Clero. El 3 de noviembre de ese mismo año, Maciel cumplió 50 años como sacerdote, por lo que el Papa le envió una carta felicitándolo por su destacada labor. A su vez, en México se celebraron misas en su honor. En 1997, el Papa convirtió a Maciel en miembro de la Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos. Sin embargo, ese mismo año, varios exmiembros de la congregación, Félix Alarcón, Juan José Vaca, Alejandro Espinosa, José Antonio Pérez Olvera, Saúl Barrales, Arturo Jurado, José Barba y Fernando Pérez Olvera, enviaron una carta al Papa Juan Pablo II en la que acusaban a Marcial de haber tenido conductas inapropiadas en su contra, entre las décadas de 1940 y 1960, cuando ellos eran niños. Además, mencionaban que nadie dentro del entorno católico les había brindado ayuda. El argumento que utilizaba Marcial, según relataban, era que padecía una extraña enfermedad y que solo ellos podían ayudarlo, ya que necesitaba extraer una muestra de semen para un supuesto examen médico, por lo que requería que alguien se lo extrajera. Los miembros que elegía para dicha práctica eran menores que no ofrecían resistencia. En la misma carta también denunciaban que él era adicto a sustancias ilícitas, las cuales obtenía por medio de sus seminaristas, quienes se las administraban regularmente para aliviar los dolores que decía padecer. En ese tiempo ya existían varias denuncias en contra de Marcial, y aunque pudo haberse realizado alguna investigación, no se hizo nada. Cuando se le mencionaba al Papa Juan Pablo II el daño que esto causaría a la Iglesia, él simplemente lo ignoraba, ya que decía que Marcial era un guía para los jóvenes. En 1998, los exlegionarios hicieron una denuncia formal ante el Vaticano. Posteriormente, se les informó que la Congregación para la Doctrina de la Fe, en ese entonces dirigida por el cardenal Joseph Ratzinger, no procedería, ya que no se procesa a un amigo del Papa. El Vaticano no dio ninguna declaración, pero Marcial Maciel sí. Él se declaró inocente y acusó a los exlegionarios de fomentar conspiraciones en su contra y en contra de la misma Iglesia. Aunque no fue público, sí se llevó a cabo una investigación. En 2004, Joseph Ratzinger la autorizó y se la encomendó a Charles Seclona, quien era promotor de justicia. Su tarea fue recabar pruebas y testimonios de las víctimas. El 19 de abril de 2005, tras la muerte del Papa Juan Pablo II, Joseph Ratzinger fue elegido como el nuevo Papa, conocido como Benedicto XVI. Fue en 2006 cuando la Santa Sede retiró a Marcial de su cargo. Se le ordenó retirarse del ministerio eclesiástico activo y dejar de formar parte de la Iglesia. Además, se le indicó llevar una vida reservada de oración y penitencia, lo que significaba apartarse de toda función pública. Esta decisión fue tomada con base en la investigación exhaustiva que se había realizado. El 30 de enero de 2008, Marcial Maciel falleció a los 87 años en una casa de retiro en Jacksonville, Florida. En 2009, se dio a conocer que era padre de Norma Rivas, a quien había procreado con Norma Gilda Baños cuando ella tenía 26 años. Esto fue confirmado también por el portavoz de los Legionarios de Cristo en Roma, lo que dejó sin lugar a dudas la veracidad de esta información. Ante este escándalo, el director general de la Legión, Álvaro Corcuera, visitó varios seminarios en Estados Unidos para comunicar la noticia. Sin embargo, en 2010, el escándalo se intensificó cuando, en un programa de radio, se reveló que Marcial tenía otros hijos con Blanca Lara Gutiérrez, los cuales eran Omar, hijo adoptivo, Raúl y Cristian, estos dos últimos hijos biológicos. Ellos narraron que no sabían realmente quién era su padre. Fue en 1997, al ver una revista con un artículo sobre las denuncias contra él, cuando se dieron cuenta de su verdadera identidad. Omar y Raúl también afirmaron haber sido víctimas de Marcial. Presentaron una grabación en la que el rector de la Universidad Anáhuac, institución ligada a los Legionarios de Cristo, reconocía la letra de Marcial en cartas que la familia había guardado. Esto confirmaba la doble vida que él llevaba. Ese mismo año, los Legionarios de Cristo reconocieron públicamente todas las acusaciones contra su fundador y se desvincularon formalmente de su conducta.
Otro escándalo surgió cuando se demostró que el libro que escribió y publicó, El Salterio de mis días, considerado un pilar espiritual y fuente de inspiración para los miembros de la congregación, era, en un 80%, un plagio del Salterio de mis horas, un texto escrito por Luis Lucía y publicado en 1956. Este plagio representó otro duro golpe para los legionarios de Cristo, quienes ya enfrentaban varios escándalos por causa de su fundador. Hace poco, se estrenó una serie que aborda este caso. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete y comparte con otros curiosos como tú, para que esta comunidad siga creciendo. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido interesante y a llegar a más mentes inquietas. Déjanos tus comentarios, ideas o temas que te gustaría escuchar en próximos episodios. Y recuerda, la curiosidad no tiene límites. Nos escuchamos en el próximo episodio.